Ya nos encontramos aquí con nuestra invitada, con Daniela Megrián, que es investigadora del Institut Pasteur de la Unidad Bioinformática. Ella es microbióloga y no hemos parado de hablar de que llegaste para que nos cuentes, Daniela, ¿no?, de toda esta investigación que hoy lo presentábamos como algo innovador y que busca utilizar bacterias para sellar fisuras en el hormigón. Y en el caso de nuestro país se está especializando en edificios patrimoniales, por ejemplo. Y en eso entra el gran Estadio Centenario, que todos estamos hablando de lo que serán esas reformas. Estamos súper intrigadas, Daniela, de cómo viene todo este proceso y cómo puede llegar a una bacteria a ayudar a esa fisura y a ese proceso del hormigón. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, para contarles un poco las generalidades del proyecto, estamos en etapas muy iniciales de este proyecto de biorreparación. Bueno, la biorreparación básicamente en el hormigón patrimonial, que es lo que nos interesa a nosotros, se basa en la utilización de bacterias. Nos interesan bacterias que vivan naturalmente en el hormigón que estamos muestreando y que queremos tratar, y que, para decirlo de forma más o menos entendible, tienen ciertos genes que les permiten producir carbonato de calcio, entre otras cosas, en la superficie del hormigón para, bueno, este carbonato de calcio se va a depositar en fisuras, pequeñas fisuras, por ejemplo, que pueda tener el hormigón, y sellarlas y prolongar la vida útil del material. En realidad no es la única vía que nos interesa de las bacterias. También las bacterias se han estudiado dentro de la biorreparación para desalinizar materiales como el hormigón, ¿no? La presencia de sales hace que se pueda corroer el acero en el hormigón armado, y eso es un problema estructural, así que bueno, para disminuir la cantidad de sales se utilizan bacterias. También las bacterias pueden generar como una película protectora sobre las superficies y hacer que esto sea más o menos impermeable a las condiciones ambientales. Y bueno, y en este proyecto básicamente lo que queremos hacer es identificar qué bacterias que existen potencialmente en el hormigón patrimonial en nuestro país, por ejemplo en el Estadio Centenario, pueden promover bueno, la formación de este material. Como les decía, el carbonato de calcio es un componente común en los hormigones. De hecho, está presente en muchos lugares. Como les contaba, por ejemplo, cuando uno hierve agua en una olla, la costra blanca que se forma es principalmente carbonato de calcio. O sea que es un material que además es, bueno, ecológico, es compatible con el sustrato. No todas las bacterias lo hacen, por eso queremos identificarlas, y no todas lo hacen en las mismas condiciones, ¿no? El clima en Uruguay es bastante más hostil que en otros lugares donde se ha estudiado esto, por ejemplo en Canadá o en Francia. Las temperaturas son más altas, hay humedad y mucha salinidad en el ambiente, entonces nos interesa identificar estas en particular. Y bueno, el proyecto el muestreo empezó en el Estadio Centenario, pero también estuvimos trabajando en el ex frigorífico Anglo en Fray Bentos. Ahí estamos mirando imágenes también de lo que ha sido también tomar estas muestras e identificar eso que decías, de qué bacterias son las que están allí. Bueno, contamos con el apoyo de CAFO, que nos autorizó a entrar a tomar las muestras. Tuvimos dos instancias de muestreo. La primera fue en una parte más expuesta del estadio, que es en la entrada de la tribuna olímpica, y otra fue en la parte por debajo de la tribuna Amsterdam, que es más cerrado, la gente en general no tiene acceso. Y bueno, y donde pudimos ver que hay daños más o menos importantes y donde nos interesaba identificar bacterias. Y como les comentaba, también tuvimos otra instancia de muestreo en el ex frigorífico Anglo. Le agradecemos también a la arquitecta Carolina Fiorelli, que nos permitió el acceso ahí. Ella es la gestora del sitio. Y bueno, el ex frigorífico Anglo es uno de los pocos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en nuestro país. Por eso nos interesa particularmente. Es una fábrica que tiene más de 100 años y que se han venido rehabilitando distintos sectores de la fábrica para que lo visite el público, porque justamente ese es el cometido de UNESCO. Y bueno, todavía quedan varios sectores, por ejemplo la cámara frigorífica, que formamos parte de un proyecto más grande tal vez de rehabilitar o al menos diagnosticar este edificio y implementar estas soluciones que estamos
en las que estamos trabajando. ¿Cómo viven esas bacterias allí y cómo llegan a la conclusión de que hay bacterias que sirven para reparar o para, bueno, trabajar justamente de forma positiva la mirada del hombre, digamos, fisuras en el hormigón? Bueno, esta es una temática que en realidad se viene estudiando desde hace algunos años, tal vez no demasiado extendida, pero bueno, como les comentaba, en algunos países como en Francia y en Canadá sí. O sea que se sabe cuáles son las vías, por ejemplo, que le permiten, o algunas de las vías por las cuales algunas bacterias pueden generar este carbonato de calcio. La situación es que, bueno, las condiciones particulares de cada medio permiten la proliferación o aparición o que puedan crecer y desarrollarse distintas bacterias, y por eso es que nos interesa analizar las de estos lugares en particular. ¿Y en Uruguay qué condiciones generan la proliferación de esas bacterias? Porque bueno, podíamos ver en las imágenes como una suerte de moho, ¿no? Ahí. Sí, bueno, algo que por ahí a uno en general se le escapa es que las bacterias viven en todos lados, ¿no? Acá arriba de la mesa hay bacterias, en nuestra piel hay bacterias, hay por todos lados. Y que bueno, hay bacterias que son patógenas, hay otras que no y que simplemente están ahí y forman parte del ambiente, ¿no? Entonces, depende, no voy a decir que es al azar porque no es al azar, pero uno no sabe qué bacterias en particular se va a encontrar, pero digamos que estas vías que le permiten generar el carbonato de calcio, entre otras, son vías que están bastante extendidas en distintas bacterias y que se sabe que en general en estas condiciones aparecen. Con respecto a lo que puede ser, vos decías, lo que se pueda llegar a encontrar, las bacterias que ya estén, pero ¿se puede generar o de alguna manera las que sabemos que lo fabrican, diríamos, ¿se pueden colocar artificialmente o nos exponemos a que no sobrevivan? Bueno, de hecho, eso es lo que se hace en los lugares donde se viene trabajando en la temática, hasta donde conocemos nosotros, porque bueno, las empresas muchas veces no divulgan exactamente qué es lo que están haciendo, pero se trabaja con cepas comerciales, o sea, que son bacterias con las que uno trabaja en el laboratorio para estudiar otras cosas, que se sabe que tienen esas vías y que se insertan ahí artificialmente. Exacto. A nosotros, bueno, nos interesa más por un tema ecológico y ambiental y sustentable trabajar con bacterias que sabemos que viven ahí y además, como les decía, que sea... que no vengan de otro entorno, de otro lado, que no sabemos bien cómo van a sobrevivir, así que idealmente nos gustaría poder trabajar con las que aislemos acá. Claro, sí, todavía que tenga un efecto de algún otro que no se pueda controlar, pero ¿qué beneficio tiene ante un producto químico, por ejemplo? Bien, bueno, el punto de vista ecológico está claro, ¿no? Estamos poniendo simplemente bacterias con su medio de cultivo, y que en un principio no generan ningún componente que sea tóxico para el ambiente. Algo importante que yo, por ejemplo, no lo sabía, yo soy microbióloga, de la parte de construcción sé muy poco y no lo conocía hasta que empecé a meterme en el proyecto. De tu otro compañero, que es el ingeniero también. Exacto, que está allí, el ingeniero Jean-Ducas Lapeyrouse del Ministerio de Cultura de Francia, que él es el especialista en conservación de hormigón patrimonial. Bueno, la cuestión es que se producen algo así como 10.000 millones de toneladas de hormigón por año, son unos números enormes, y la producción de todo el cemento necesario para esto genera una liberación de una cantidad de CO2 inmenso al nivel de lo que genera un país entero, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que nos da la pauta de que es importante mantener el hormigón que tenemos, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también por una cuestión ecológica, ¿no? Existen otras técnicas para mantener el hormigón, tal vez, bueno, la que uno conoce habitualmente, que es pasarle varias manos de pintura, ¿no? Que justamente para edificios patrimoniales esto es un tema porque para la conservación no estamos intentando mantener el material lo más parecido al original posible, ¿no? La pintura, bueno, no solamente le cambia la estética por el color, sino que también se pierde todo el detalle del material, así que desde ese punto de vista también es importante. Y después, bueno, existen otro montón de estrategias para, bueno, no sé si tantas, para mantener el hormigón, para preservar el hormigón, que bueno, son también muy caras, precisan monitoreos constantes,
y bueno, encontramos acá una alternativa interesante. Daniela, entonces ustedes secuenciaron la genética de estas bacterias, o sea, hasta dónde se llegó con el conocimiento de estas bacterias para después manejarlas, porque ahí también te pregunto desde la ignorancia absoluta cómo se generan, cómo se crían para un uso artificial controlado por parte de quienes deseen conservar esas estructuras patrimoniales. Bien, como les comentaba, el proyecto está en una etapa bastante inicial. Recién terminamos con los muestreos el jueves pasado y ahora en este momento estamos secuenciando las bacterias, ¿no? Tomamos varias muestras en distintos puntos donde veíamos que había algún problema. Por ejemplo, la superficie tenía como un polvo, que eso da evidencia de que, bueno, se está desgastando y que podemos encontrar bacterias. Como comentaban, que puede haber algún moho que puede estar asociado a otras comunidades bacterianas. Y bueno, una vez que tenemos todas las secuencias de estas muestras, que potencialmente representan la diversidad de bacterias que están presentes allí, lo que hacemos es buscar en sus genomas aquellos genes que estén asociados con estas vías que estamos buscando. Por ejemplo, la de producir el carbonato de calcio es conocida, al menos una de las vías, pero también nos interesan otras vías, como les comentaba al principio. Esto es un análisis más de bioinformática, que es mi especialidad, y ahí identificamos las bacterias que tienen potencial para esto, ¿no? Por una parte, sabemos que viven normalmente en ese material, en esas condiciones. Como les decía, mostramos la semana pasada que hizo mucho calor, imagínense en fraiventos también. Sabemos que viven en esas condiciones naturalmente, que tienen esas vías y que potencialmente pueden funcionar. La etapa siguiente, bueno, va a ser pasar al material, ¿no? E intentar ver, se puede trabajar como en bloques de hormigón artificiales o se puede trabajar in situ también. Se aplica el producto, la solución y se le hacen algunos test para ver si mejoró o no mejoró. Nosotros queremos todo ya, ¿no? Queremos ese Nosotros producto, también. pero son procesos largos, pero también es importante, y a esto voy, que todo este conocimiento también de tu área, por ejemplo, y de parte del equipo en ingeniería, todo necesita también un paso a paso para llegar a esto, ¿no? Que a veces nos cuesta entender, o cuando se reclama de la paciencia que hay que tener en estos procesos y cómo hay que sostener estos proyectos, lo difícil que es luego tener un producto, por ejemplo, en una góndola, pero en ese sentido, ¿cómo vienen estos pasos y qué se espera y por qué también es importante apostar a estas cosas? Bien, bueno, estamos muy lejos todavía de tener una solución que se pueda implementar. Nosotros en realidad los dos venimos del área de la investigación, yo más bien fundamental, él más aplicada justamente por ser ingeniero civil. Entonces nosotros estimamos que, que el proceso hasta seleccionar las bacterias, testearlas y elegir cuál es la que mejor funciona, son periodos de por lo menos 2 años, ¿no? Los proyectos de investigación, menos que eso es como un poco complicado, ¿no? Requieren, muchas horas de análisis y cuando estamos trabajando con organismos que están vivos como las bacterias, tienen que crecer, ¿no? Las bacterias tienen sus periodos de vida, ¿no? Y después para la parte de la aplicación y la parte más industrial es un área que nosotros desconocemos y que ojalá podemos llegar a una implementación más de ese tipo, ¿no? ¿Tiene financiación el proceso que ustedes están calculando por lo menos 2 años? ¿Cómo vienen? Porque eso es fundamental para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿no? Totalmente. Bueno, por ahora la financiación es muy escasa, pero nos permitió cumplir con toda esta etapa de muestreo, que no fue solamente el muestreo microbiológico, sino también físico-químico. Tenemos que caracterizar el material porque luego, si queremos transferir esto a otro hormigón, queremos saber si, potencialmente va a funcionar, ¿no? Digamos que esa etapa está cubierta, pero todos los pasos que vienen después estamos buscando financiación porque justamente nos gustaría ir más allá y tratarlo en el sitio, ¿no? Tanto desde el sitio UNESCO en Fraiventos, hay mucho interés, también, como les comentaba, de la Comisión de Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay también. Entonces, nos gustaría poder llegar allí, pero son inversiones grandes, por supuesto. Y ahí entra también la parte de volverse, además de investigadores, en esto de poder generar, por ejemplo, startups o dar un paso más de que ese producto finalmente llegue, que también es todo un proceso que es importante que sea sostenido y apoyado, ¿no? Sí, totalmente. Y otra vez nosotros por nuestra formación somos como bastante ajenos a toda esa área.
También, bueno, no necesariamente esto puede dar lugar a una startup, bueno, puede o no, pero también desde el punto de vista de la investigación, muchas veces lo que se genera es una patente y luego esa patente es lo que se comercializa y se encarga, bueno, otra empresa de hacerlo, ¿no? Así que es un camino largo y diverso, digamos. Pero ahí también es esto que hablamos siempre de lo que significa innovación, ¿no? Que es un valor agregado, donde se puede generar un producto que vos decías, como depende de las condiciones, por más que se haga en otro país, nunca va a ser o va a rendir como rendiría siendo elaborado en nuestro país. Y eso, a su vez, genera un producto con su propia patente e ingresos para el Uruguay, ¿no? Entonces... Sí, sí, totalmente, ¿no? Y también hay una cuestión de que al ser como un área media nueva de investigación y también de su aplicación, bueno, hasta que uno no lo ve siendo implementado alrededor suyo, como que cuesta que se naturalice y que sea algo que se considere para trabajar, ¿no? Así que también está bueno para darle visibilidad más allá de para generar un producto y para, bueno, evaluar otras formas de conservar el patrimonio. ¿Esto podría ser utilizado para cualquier tipo de hormigón, no solo patrimoniales? Me refiero, ahí dependerá si vale la pena el tema económico, etcétera, pero es para cualquier tipo de construcción que ya tenga unos años y empiece a presentar fisuras en su hormigón. Sí, totalmente. De hecho, también se ha implementado este tipo de estrategias en construcciones en piedra, que por ejemplo en Francia son mucho más importantes que acá. Pero claramente lo que tiene asociado es un costo, ¿no? Este tipo de herramientas está bueno en el hormigón justamente porque queremos conservar, en el hormigón patrimonial porque queremos conservar el material de manera original lo más posible, ¿no? Claro. Después uno en una pared en su casa, bueno, le pasa una mano de pintura o bueno, en el peor de los casos la tira abajo y construye de vuelta, ¿no? Entonces, por eso la importancia del hormigón patrimonial. Y el costo asociado obviamente es más caro que pasar una capa de pintura, ¿no? Entonces uno en su casa probablemente, o al menos en esta etapa del desarrollo de la técnica a nivel mundial, no se hace, ¿no? Sí, estamos hablando de materia orgánica, que si bien crecer bacterias es muy barato, en comparación con sacar un tacho de pintura es caro. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo es el trabajo para, bueno, producir bacterias? ¿Se tiene que hacer en el lugar? Bueno, quizá todavía no llegaron a esa conclusión, pero sí capaz que con bacterias similares para otros usos, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo funciona eso? Mi experiencia es creciendo bacterias en el laboratorio a muy pequeña escala, o sea que sí, esa parte de pasar a escalas mayores es un área que un poco se me escapa, pero a nivel general sobre este tipo de soluciones, tiene como varias dificultades porque bueno, las bacterias viven en un ambiente relativamente controlado, ¿no? En ciertas condiciones, entonces pasar de un tacho con las bacterias y su medio a una pared, bueno, pasan cosas, ¿no? Algo que se viene trabajando en gente que viene trabajando en la biorreparación es, por ejemplo, el uso de bacterias que esporulan, o sea, que generan esporas. Las esporas son una forma de las bacterias que tienen de sobrevivir en un medio que no es el suyo, no es en el que se pueden desarrollar normalmente, ¿no? Entonces son inactivas, pierden mucha agua, adquieren un tamaño más pequeño y les permite estar en medios que no son el suyo. Y una vez que se aplica esto en una pared, por ejemplo, y las condiciones están dadas, esas bacterias vuelven a la normalidad y pueden hacer sus cosas. O sea que en realidad esto también es algo que se viene estudiando mucho, cómo hacer que la bacteria sobreviva y sea funcional en el material. Pero es una etapa que nosotros todavía estamos bastante lejos. Claro, pero ya ese concepto de biorreparación, y no sorprende que sea un lugar también como Francia, ¿no? Jan tiene intercambios también, tu compañero, con respecto a esto, en un lugar donde está rodeado de patrimonio, ¿no? De la humanidad, ¿no? Sí. No declarado, pero... Sí, sí. Bueno, ellos, como les comentaba, principalmente han trabajado en el tema de biorreparación sobre piedra, donde han visto resultados muy buenos. Y bueno, y él anteriormente estuvo trabajando en Canadá, donde hizo su doctorado, y allí trabajaba más aplicado a la parte del hormigón. Y bueno, esta parte en Canadá fue más desde el punto de vista de la investigación, de buscar cuáles son las mejores estrategias, si la mejor estrategia es incorporar una bacteria distinta que sabemos que funciona bien ahí en una superficie, o de
tomar muestras microbiológicas de todos los materiales que componen un hormigón, ver qué cosas hay, sin saber qué hay, administrarlas de vuelta con un medio de cultivo y ver qué es lo que pasa. Se vienen experimentando distintas cosas y todavía no está muy claro qué es lo que funciona mejor. Pero está bueno que se estén buscando esas alternativas, Exacto. ¿no? Sí. Dentro de lo que ya conocemos y sabemos que muy bien no nos ha ido, empezar a investigar en esos otros ámbitos, ¿no? Daniela, ya nos quedan poquitos minutos y te quería preguntar por el trabajo que están haciendo con el frigorífico Anglo, más Bien. allá de este proyecto particular. Bueno, por ahora venimos charlando bastante, como les comentaba, con la ingeniera Carolina Fiorelli, que es la nueva gestora del sitio, ya lo fue en un periodo anterior. Y bueno, uno de los principales objetivos, que nunca se sabe si se podrá lograr o no, por una cuestión de financiación básicamente, es que en esta cámara frigorífica, que es un edificio súper interesante porque era el último paso antes de la exportación del producto, es un edificio interesante también porque es inmenso, tiene unas paredes súper gruesas que llevan corcho en el medio para aislarlo, ¿no? Nos estamos imaginando una fábrica hace más de 100 años y cómo conservaban carne, ¿no? Ese edificio está abandonado desde hace décadas, está en muy mal estado, sobre todo en la parte interior, y nuestra intención es poder llegar a hacer, no mía porque yo no soy ingeniera, pero del equipo, poder llegar a hacer un diagnóstico del edificio, poder rehabilitarlo y poder ensayar estas aproximaciones en el material. Éxitos y muchas gracias. Y seguiremos ese proceso, que hay que entender que son largos, pero que tienen que ser apoyados. Así que, a las órdenes. Muchas gracias. Daniela, microbióloga, es Daniela Megrián del Institut Pasteur, parte de un equipo que viene trabajando en todo esto.